Lucas le preguntaba por qué terminar o por qué más bien esperar hasta el último año de gobierno para radicar este proyecto ante el Congreso. Y es que esto genera suspicacias. Tengo que ser honesta con usted. ¿Por qué sacar criminales de las cárceles? ¿Por qué darles gabela a otros cuando usted y yo sabemos que muchos de ellos ejercen no solamente poder, sino control en los territorios y control sobre la población? Y hay año electoral, el gobierno del presidente Gustavo Petro con su partido, el Pacto Histórico, va a tener candidato a la presidencia. ¿Esto no genera un poco de ruido? Es que estas negociaciones no vienen de ahora. Por ejemplo, tengo entendido, no tengo aquí las cifras exactas del momento cuando empieza, por ejemplo, las negociaciones de paz urbana en Medellín, las puede dar la senadora Zuleta, que ha sido una extraordinaria negociadora de paz ahí, pero allá llevan 2 años de conversaciones, según creo. O sea, que no es que se esté aprovechando la coyuntura de las elecciones para sacar una política de sometimiento que, entre otras cosas, es profundamente impopular. Si se estuviera pensando en las elecciones, nunca se hubiera sacado esta propuesta de marco jurídico para la paz, cuando sabemos que muchos sectores del país consideran, en una opinión supremamente respetable, desde luego, que solo hay justicia cuando las penas privativas de la libertad son altas. No hay algo más impopular que una rebaja de penas. Y a pesar del costo de opinión que tiene esto, el gobierno se la juega. ¿Por qué? Por responsabilidad histórica, porque yo creo que ya el presidente avanzó en unas negociaciones. Hay que dejar un marco jurídico para que esas negociaciones avancen con una característica: que cualquiera que sea el gobierno que llegue, si esta ley es aprobada y los acuerdos se suscriben antes del 7 de agosto, ningún gobierno, sea quien llegue, por más que se oponga a este proyecto de paz total, puede reversar los acuerdos por una razón elemental, porque es que existe un principio de favorabilidad penal. Y si existe un principio de favorabilidad penal y estas negociaciones se consolidan antes del 7 de agosto y el 7 de agosto llega una propuesta política diferente al de la paz total, pues ya hay un hecho consolidado y el gobierno que llegue tendrá que respetar esos acuerdos, y por eso también es un tema de responsabilidad con el país de dejar avanzando la paz, y ya llegará un nuevo gobierno, sea quien sea, quien tomará en última las decisiones sobre si continúa o no, pero quienes entren antes del 7 de agosto, pues están amparados por una seguridad jurídica muy importante. Ministro, cuando empezábamos esta entrevista, yo le decía a Silvia que este proyecto ha tenido varios detractores, varias críticas, incluso antes de que fuera radicado el 20 de julio. En la Cámara, el gobierno no ha tenido tantos problemas, ha podido pasar rápidamente todas sus iniciativas, o casi todas, pero en el Senado ha habido un poquito más de dificultad. ¿Cómo ve usted el ambiente en este momento, en este último año de legislatura? ¿Cree que el Congreso va a aprobar este proyecto? A mí no me cabe la menor duda que este proyecto va a ser aprobado en el Congreso de la República, porque es que este proyecto tiene que estar por encima de los partidos políticos, que la paz de Colombia, la seguridad ciudadana, la seguridad rural, todo el tema de seguridad en el país está por encima de la disputa de los partidos políticos. En muchas ocasiones la política colombiana, como sucede en muchas políticas del mundo, la seguridad y los intereses nacionales está por encima de las disputas partidistas. Lo hemos visto en los Estados Unidos, es un ejemplo, cómo demócratas y republicanos, frente a temas que implican la seguridad del Estado, cierran filas en torno al país. Entonces, este es el momento de grandeza histórica, de que este proyecto no es para favorecer la impunidad, no es un proyecto para impulsar candidaturas, sino para consolidar una paz y una seguridad que los colombianos necesitan. Cuando el país empieza a escuchar las cifras en estos debates que se aproximan en el Congreso, y empiecen a escuchar a los alcaldes y a los gobernadores de las regiones de Colombia, para que Colombia sepa qué es lo que está sucediendo en los territorios, yo creo que la percepción en el Congreso va a ser muy favorable, y yo tengo la seguridad de que este proyecto pasará en el Congreso de la República porque es de interés nacional. Cuando uno lee el articulado, uno se da cuenta que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tiene un rol fundamental, porque va a ser ese primer filtro
determinar quiénes podrían entrar a este bus de la paz total y entregarles el listado a la Fiscalía General de la Nación, pero vimos que recientemente Oti Patiño hizo una serie de críticas a este proyecto. ¿Ha podido usted conversar directamente con Oti Patiño sobre esos reparos que él tiene directamente sobre este documento que pronto empezará a ser discutido en el Congreso? Pero lo primero que tengo que aclarar es que antes de la presentación del proyecto yo tuve múltiples reuniones con la Consejería de Paz. Recibí muchas observaciones, me reuní con Oti Patiño y la Consejería de Paz sabía que este proyecto se iba a presentar el 20 de julio, sabía cuál era la estructura de este proyecto y Oti Patiño aclaró que él no tiene desacuerdos de fondo. Los desacuerdos que él tiene son formales. ¿En qué sentido? En que él consideró que antes de la presentación del 20 de julio había debido hacerse una socialización con el Congreso, una negociación política, y que después de esa negociación política con el Congreso y socialización, ahí sí se podía presentar el proyecto. Luego, las observaciones de Oti Patiño lo ha venido aclarando, no son de fondo, no hay desacuerdo en el fondo. Ellos están de acuerdo con esta política. Lo que ellos dicen es que habíamos debido esperar un poco para negociar con el Congreso. Entonces, yo no he vuelto a conversar con Oti Patiño, yo he cumplido con las consultas que la ley exige para presentar este proyecto de ley. Le consulté a la Consejería de Paz, le consulté a ciertos sectores políticos que hacen parte de las comisiones institucionales de la política criminal del Estado, y pues el debate político tiene que darse ahora en el Congreso. Este es el escenario para que los diversos grupos y sectores políticos del país se pronuncien. Ministro, le cambio de tema. Antes de saludarlo, estábamos hablando de ese proyecto que cursa en el Congreso de los Estados Unidos que reduciría en cerca de un 50% las ayudas para Colombia, y hablábamos que aparte de esto, y en el informe lo mencionan, y es, digamos, el alto nivel de drogas que hay en el país y de cultivos que hay en el país, pues esto también hace parte de su cartera. Se acerca la hora cero y lo decíamos, el 15 de septiembre, pues se conocerá el informe en el que el gobierno de Estados Unidos nos renueva o no la certificación en la lucha contra las drogas. ¿Cómo ve usted los escenarios? ¿Estamos preparados de pronto ante una posible desertificación? Mire, yo soy muy optimista en el sentido de que Colombia será certificada, porque antes de que se tome la decisión, Estados Unidos ha fijado unos estándares de cumplimiento, y pues en este momento el Estado colombiano está intensificando pues todas sus actividades de lucha contra el narcotráfico para lograr esos estándares que exige el Estados Unidos. Yo creo que de aquí a septiembre se tiene que haber avanzado mucho en el cumplimiento de esos estándares. Hay una política coordinada muy seriamente por el embajador de Colombia en los Estados Unidos y articulada con muchas de las instituciones del Estado que tienen que ver en la lucha contra el narcotráfico. Entonces yo sí soy optimista de que Colombia tendrá su certificación, que la merece, porque Colombia ha luchado históricamente contra el narcotráfico y son muchas las personas víctimas en Colombia de nuestra lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en particular. 9:08 p.m, antes de despedirlo, ministro, sí tengo que preguntarle por la imagen del domingo. Termina el discurso de la representante Lina María Garrido, discurso de la oposición, allí en el Congreso de la República, y el presidente Gustavo Petro, acompañado de varios de sus ministros, entre ellos usted, levantan el puño. ¿Eso qué significa? Tienen que ponerlo en el contexto que se estaba presentando, y es la réplica que siempre hace el gobierno y la bancada cuando se obtiene un triunfo parlamentario especial, y es sí se puede. ¿Y por qué? Porque ese es el mensaje, y ese es la bandera y el signo con el cual se expresa en algunos momentos el gobierno y la bancada de izquierda, en el sentido de que cuando se logran avances sociales,
como lo ha hecho el gobierno con la reforma laboral, con la reforma pensional, esperemos que sea lo mismo en materia de salud, pues siempre se responde con el sí se puede. Entonces yo la enmarcaría en ese contexto de no era una respuesta individualizada a la parlamentaria de Arauca, a quien le presté muchísima atención en su discurso, sino era una respuesta y un apoyo al discurso del presidente, donde mostró cifras muy importantes en materia de salto social en Colombia. O sea, sí se puede. 9:10 p.m. Ministro de Justicia, ministro Eduardo Montealegre, gracias por esta entrevista con Recap Blue. No había hablado desde la radicación el domingo, el 20 de julio, del polémico proyecto de paz total. Dio una rueda de prensa, pero teníamos todavía muchas preguntas y muchas dudas. Gracias, ministro. Feliz noche. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos.